¿Alguna vez te has preguntado qué ocurrió en realidad con los hijos de Tintán? Detrás del carisma, el humor y la fama eterna del inolvidable Germán Valdés se esconde una historia poco conocida, marcada por sombras, silencios y misterios que casi nadie se atreve a contar. Sus hijos crecieron bajo el peso de un apellido legendario, disfrutando del resplandor de un ídolo que conquistó al público, pero también enfrentando las consecuencias de una fama que no siempre trajo felicidad. Entre conflictos familiares que se mantuvieron en secreto, verdades nunca aclaradas, accidentes rodeados de dudas y enfermedades que dejaron huella, la familia Valdés vivió momentos difíciles que muchos interpretaron como una auténtica maldición. Algunos de sus descendientes lucharon sin éxito por encontrar su propio lugar en el mundo del espectáculo, otros fueron constantemente comparados con su famoso padre, y todos cargaron con un legado tan admirado como incomprendido. Al adentrarnos en estas historias, surgen preguntas que aún inquietan a muchos. ¿La fama de Tintán fue una bendición o una condena para sus hijos? ¿Existe realmente una maldición que persigue al apellido Valdés? Y lo más inquietante, ¿qué secretos siguen ocultos lejos del ojo público? Si quieres conocer a fondo cada uno de estos detalles y comprender la verdadera dimensión de esta historia, te invito a quedarte hasta el final del vídeo, porque solo así podrás formarte una opinión completa. No olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal, ya que de esa manera ayudas a que este contenido llegue a más personas interesadas en descubrir estos misterios, y si algo de lo que contamos te sorprendió, déjanos un comentario diciendo qué fue lo que más te impactó. Porque queremos conocer tu opinión mientras exploramos juntos los secretos mejor guardados de la familia Valdés. La fama arrolladora de Tintán, cuyo verdadero nombre era Germán Valdés, fue mucho más que un destello momentáneo, se convirtió en una fuerza transformadora que dejó una huella profunda y duradera en la cultura mexicana del siglo XX, cambiando para siempre la forma de entender la comedia y la actuación en el cine. Desde sus inicios, Tintán deslumbró con una personalidad vibrante, carismática y rebosante de creatividad, capaz de conectar de inmediato con el público y provocar risas, emoción y asombro con la misma naturalidad. Su estilo rompedor, que fusionaba el espíritu del pachuco estadounidense con la esencia popular mexicana, dio vida a un personaje irrepetible que desafió convenciones y marcó toda una época. Su talento para la improvisación, su oído musical, su juego ingenioso con las palabras y los gestos, y su facilidad para brillar en cualquier situación lo elevaron a la categoría de ícono cultural, trascendiendo generaciones y fronteras. Sin embargo, ese mismo brillo tuvo un efecto inesperado en su entorno más cercano. Crecer bajo la sombra de una figura tan inmensa e influyente implicó expectativas casi imposibles de satisfacer. Los hijos de Tintán vivieron constantemente comparados con la genialidad de su padre, enfrentando una presión constante que, en algunos casos, derivó en exigencias y frustraciones por no alcanzar el mismo nivel de reconocimiento. Así, la fama de Germán Valdés fue a la vez un regalo y un reto, una herencia artística extraordinaria acompañada del peso de una reputación tan poderosa que influyó en la vida personal y profesional de su familia. Aun con todo, hablar de Tintán es hablar de admiración, de cómo revolucionó el entretenimiento mexicano, abrió caminos para nuevas expresiones culturales y dejó una marca imborrable que sigue inspirando a artistas y comediantes hasta hoy. Su ingenio y energía no solo construyeron una carrera brillante, sino que redefinieron lo que significa ser un ícono en México, recordándonos que la grandeza puede inspirar tanto como desafiar a quienes vienen después. Su combinación de talento, audacia y originalidad permanece como prueba de que la pasión y la personalidad auténtica pueden cambiar la historia y dejar un legado que, aunque difícil de igualar, continúa fascinando y emocionando a quienes descubren su obra y su vida. La vida de los hijos de Tintán después de la muerte del comediante estuvo lejos de ser tan luminosa como muchos imaginarían, incluso tratándose de una familia marcada por el estrellato. Aunque Germán Valdés dejó un legado inmenso gracias a su talento, carisma y genialidad en el cine mexicano, para sus descendientes la fama no se tradujo automáticamente en oportunidades ni en estabilidad. Muy por el contrario, muchos de ellos se encontraron con puertas que nunca se abrieron y con la necesidad constante de construir su propio camino sin vivir a la sombra de un apellido tan poderoso. Las dificultades económicas fueron una realidad para algunos, que no lograron replicar el éxito de su padre ni disfrutar de los beneficios que suele asociarse a la figura de un ídolo nacional. A esto se sumó la presión permanente de los medios, siempre atentos no solo a ver si continuaban el legado artístico de Tintán, sino también a escudriñar su vida privada, exagerando errores y magnificando fragilidades. Crecer bajo esa mirada constante convirtió vivencias normales de la infancia y la juventud en experiencias cargadas de estrés,
inseguridad y ansiedad, haciendo que cada decisión en la vida adulta resultara mucho más compleja. Entre comparaciones inevitables, expectativas poco realistas y el deseo profundo de ser reconocidos por lo que eran y no solo por quien fue su padre, los hijos de Tin Tan desarrollaron una gran resiliencia, aunque no sin atravesar momentos de frustración y soledad. Aún así, el amor y el recuerdo de Germán Valdés permanecieron siempre como una guía emocional, un vínculo lleno de orgullo que también les recordaba la enorme sombra bajo la cual crecieron. Esta mezcla de falta de reconocimiento, problemas económicos y presión mediática revela el alto precio de crecer alrededor de una leyenda y demuestra que detrás de la risa y el éxito de Tin Tan existió una realidad compleja, muchas veces, dolorosa para sus hijos, quienes tuvieron que equilibrar la herencia recibida, las expectativas ajenas y la búsqueda de su propia identidad sin dejar nunca de honrar el legado de su inolvidable padre. La historia de la familia Valdés, y especialmente la de los hijos de Germán Valdés, el inolvidable Tin Tan, está rodeada de acontecimientos tan difíciles y repetidos que para muchos resultan casi imposibles de explicar, alimentando con el paso del tiempo la idea de una supuesta maldición familiar. Desde muy pequeños, los hijos del célebre comediante crecieron bajo la sombra de un apellido enorme, cargado de fama, expectativas y comparaciones constantes, una presión silenciosa que no todos pudieron manejar con facilidad. A lo largo de los años, se han sucedido accidentes inesperados, enfermedades delicadas y situaciones llenas de misterio que marcaron profundamente sus vidas, contrastando de forma dolorosa con la imagen alegre, carismática y despreocupada que Tin Tan regaló al público durante décadas. Algunos descendientes enfrentaron problemas de salud que frenaron sueños y proyectos, mientras otros vivieron accidentes en momentos decisivos de sus vidas, hechos que despertaron rumores, dudas y teorías sobre fuerzas que parecen escapar a toda lógica. A esto se suman conflictos internos, diferencias personales y secretos familiares que fueron tensando los lazos entre ellos, volviendo su historia aún más compleja para quienes la observan desde fuera. Todo este cúmulo de experiencias no solo dejó huellas emocionales profundas, sino que también fue moldeando la percepción pública de la familia, envolviéndola en un aura de misterio y tristeza. La idea de una maldición surge así como una manera de dar sentido a tantas pérdidas y dificultades, mezclando azar, dolor y el peso de un nombre que, lejos de ser solo un privilegio, también fue una carga. Sin embargo, entre tantas sombras, destaca también la fortaleza de los Valdés, quienes pese a las adversidades han intentado salir adelante, construir su propio camino y demostrar que son más que la herencia de la fama. Esta combinación de tragedias, lucha y resiliencia convierte la historia de los hijos de Tin Tan en un relato profundamente humano, recordándonos que el éxito y el reconocimiento no garantizan felicidad y que incluso las familias más admiradas pueden esconder historias llenas de retos, heridas y silencios difíciles de sanar. Crecer bajo la sombra de un ícono como Tin Tan estuvo lejos de ser una experiencia sencilla para sus hijos, y la huella emocional de esa comparación permanente marcó profundamente sus vidas desde una edad muy temprana. Cada paso que daban, cada decisión que tomaban y cada logro que alcanzaban parecía evaluarse inevitablemente en función de la imponente figura de su padre, un hombre que no solo transformó el cine mexicano con su estilo irrepetible y su carisma desbordante, sino que también se convirtió en un símbolo cultural querido y recordado por generaciones. Vivir con la presión de estar a la altura de un legado tan grande implicaba cargar con expectativas difíciles de cumplir, donde los errores se magnificaban y los triunfos propios muchas veces quedaban relegados o vistos simplemente como una sombra del talento de Germán Valdés. Esta comparación constante fue sembrando inseguridades y frustraciones, ya que la identidad personal de cada uno parecía diluirse frente al brillo casi inalcanzable de su padre. En más de una ocasión, esto generó conflictos internos y familiares, pues mientras algunos intentaban marcar una distancia clara para encontrar su propia voz, otros optaban por seguir sus pasos en el mundo del espectáculo, enfrentándose a críticas implacables tanto del público como de los medios. Además, el cariño y la admiración incondicional del público hacia Tin Tan, aunque comprensibles y merecidos, se convertían en un recordatorio diario de lo que se esperaba de ellos, dificultando disfrutar plenamente de sus propios logros sin sentir que siempre quedaban a la sombra de un gigante. Aún así, con el tiempo, algunos lograron transformar ese peso en aprendizaje, encontrando la manera de honrar el legado paterno sin renunciar a construir su propia identidad, entendiendo que heredar una historia tan poderosa también implicaba el reto de escribir la propia. Esta experiencia muestra con claridad cómo la fama de un ícono nacional puede tener un impacto profundo y humano en sus descendientes,
recordándonos que detrás del aplauso y la admiración existen historias personales marcadas por la búsqueda de equilibrio entre orgullo, autonomía y la necesidad de forjar un camino propio. La familia Valdés, célebre por su enorme legado en el cine y la comedia mexicana, siempre ha despertado fascinación no solo por su talento, sino también por las complejas relaciones que se forjaron entre sus integrantes. El brillo inigualable de Tintán y su carisma arrollador marcaron profundamente la dinámica familiar, ya que para algunos convivir con la sombra de Germán Valdés se convirtió en un reto difícil de sobrellevar, mientras que otros optaron por abrirse paso con esfuerzo propio, dando lugar a tensiones y rivalidades silenciosas que dejaron huellas emocionales duraderas. No se trataba únicamente de celos profesionales, sino de una constante presión por las comparaciones y las expectativas. Cada paso de hijos y sobrinos parecía medirse inevitablemente frente al éxito legendario de los Valdés originales, creando un delicado equilibrio entre admiración, orgullo y frustración. Estos conflictos tampoco se limitaban a los hermanos directos, pues las relaciones con otros miembros famosos de la familia solían verse afectadas por diferencias de criterios, decisiones personales, contratos y la permanente exposición mediática, factores que muchas veces provocaban malentendidos que en público pasaban desapercibidos, pero que en la intimidad familiar resultaban difíciles de sanar. A pesar de todo, el lazo entre los Valdés siempre ha estado tejido con afecto y respeto mutuo, demostrando que, aunque las rivalidades y diferencias puedan generar distancias temporales, el amor familiar rara vez se rompe por completo. Cada anécdota de sus vidas revela cómo el cariño puede convivir con el conflicto y cómo la fama amplifica cada emoción, transformando situaciones cotidianas en episodios de gran impacto personal. Conocer estas historias permite comprender mejor no solo la vida de Tintán y sus descendientes, sino también los desafíos únicos que enfrentan las familias de artistas, atrapadas entre la herencia de un apellido icónico, la búsqueda de una identidad propia y la constante mirada de un público que nunca deja de sentir curiosidad por ellos. Los secretos y escándalos menos conocidos que rodean a los hijos de Tintán conforman un relato tan cautivador como humano, donde la intriga se mezcla con la realidad de crecer bajo la sombra de una leyenda. Aunque Germán Valdés enamoró a generaciones con su carisma inigualable, su familia vivió desafíos que rara vez ocuparon los titulares, marcados por romances discretos, relaciones complicadas y decisiones tomadas lejos del aplauso. Algunos de sus hijos aprendieron a moverse con cautela entre el amor y la fama, procurando proteger su intimidad del ojo público, mientras otros no lograron escapar a la presión mediática y a la curiosidad constante, dando pie a rumores, juicios apresurados y malentendidos. Las rupturas inesperadas y los conflictos familiares no solo hablan de diferencias personales, sino también de la tensión de crecer en un entorno donde cada paso era comparado con un legado casi imposible de igualar. A esto se suman elecciones controvertidas en lo profesional y lo personal, amistades cuestionadas y caminos que sorprendieron a quienes esperaban verlos repetir la historia de su padre, pero que en realidad reflejan una profunda búsqueda de identidad y libertad. Quizá lo más revelador de estas historias sea que, pese al peso de un apellido famoso, muchos optaron por un perfil bajo, guardando experiencias de amor, desilusión y decisiones difíciles que muestran la fragilidad y la valentía que existen detrás del brillo mediático. Estas vivencias poco conocidas nos recuerdan que detrás del nombre Valdés hay personas reales, con sueños, errores y aprendizajes, y que incluso los hijos de los grandes íconos enfrentan dilemas que merecen ser mirados con empatía, respeto y genuina curiosidad. La decadencia de la fama es un proceso que, aunque suele parecer natural con el paso del tiempo, adquiere una dimensión mucho más intensa cuando se vive dentro de una familia marcada por un legado casi imposible de igualar. Los hijos de Tintán crecieron envueltos en la sombra de uno de los íconos más grandes del cine mexicano, un artista irrepetible cuya carisma, talento y estilo dejaron una huella eterna en el mundo del entretenimiento. Desde temprana edad se vieron enfrentados a una expectativa abrumadora, la de estar a la altura de un éxito extraordinario y único, y con el tiempo comprendieron que ningún esfuerzo personal bastaría para compararse con la magnitud de la figura de su padre. Esta presión constante no solo condicionó sus oportunidades profesionales, sino que también impactó profundamente su vida emocional, alimentando sentimientos de inseguridad, frustración, en algunos casos, soledad. Mientras el público y los medios insistían en compararlos con Tintán, ellos intentaban construir su propia identidad, explorando caminos creativos y profesionales distintos, pero siempre cargando con el peso del apellido Valdés. Paradójicamente, la fama que alguna vez abrió puertas también se transformó en un obstáculo,
ya que cualquier logro era minimizado o interpretado como una simple imitación del legado paterno, afectando su autoestima y sus relaciones personales. Con el paso de los años, algunos decidieron alejarse del ojo público, otros permanecieron ligados al espectáculo sin alcanzar el reconocimiento esperado, y muchos aprendieron a vivir con la frustración de una meta inalcanzable. Esta decadencia va más allá de lo profesional y revela un impacto emocional profundo, pues llevar un apellido famoso puede convertirse en una carga silenciosa que influye en decisiones, vínculos familiares y en la forma en que una persona valora su propio mérito. En definitiva, la historia de los hijos de Tin Tan nos recuerda que la fama, aunque brillante y admirada, también puede ser compleja y dolorosa para quienes nacen bajo su sombra, y que el éxito de una generación no asegura el bienestar ni el reconocimiento de la siguiente, ya que cada vida merece ser apreciada por sus propios logros y no únicamente por el peso de su herencia. La familia Valdés, verdaderos íconos del cine y la comedia mexicana, siempre ha estado envuelta en un aura de misterio que va mucho más allá de su innegable talento frente a las cámaras. Desde Germán Valdés, el inolvidable Tin Tan, hasta sus hermanos y descendientes, las historias que los rodean parecen sacadas de un relato donde se mezclan éxito, rumores, leyendas y sucesos que muchos consideran difíciles de explicar. Hay quienes afirman que la fama arrolladora de Tin Tan, su carisma magnético y su extraordinaria capacidad para conquistar al público no solo le trajeron reconocimiento y fortuna, sino también una energía intensa que terminó influyendo de forma inesperada en su entorno familiar. Con el paso de los años se han mencionado accidentes inexplicables, separaciones dolorosas y problemas económicos que afectaron a algunos de sus hijos, situaciones que han alimentado la creencia de una supuesta maldición ligada al apellido Valdés. Las leyendas urbanas hablan de coincidencias inquietantes, comportamientos fuera de lo común y patrones que parecen repetirse generación tras generación, reforzando el misterio que rodea a la familia. A esto se suma que varios descendientes de Tin Tan no lograron alcanzar la fama ni el éxito del patriarca, lo que ha llevado a muchos a pensar que su legado fue tanto un privilegio como una pesada carga. Entre los propios hermanos Valdés también se han insinuado rivalidades silenciosas, disputas por el reconocimiento y secretos que nunca salieron a la luz pública, despertando aún más la curiosidad de quienes desean conocer la historia detrás del humor y las risas. Aunque muchas de estas versiones pueden explicarse de manera racional, la mezcla de tragedias personales, coincidencias sorprendentes y el enorme peso de un apellido que marcó toda una época ha dado origen a relatos que se transmiten como leyendas, cautivando tanto a los amantes del cine de oro mexicano como a quienes disfrutan descubrir los secretos de las familias famosas. Al final, la historia de la familia Valdés nos recuerda que la fama y el talento pueden brillar con fuerza, pero también proyectar sombras inesperadas, y que detrás del carisma inigualable de Tin Tan existe un universo de enigmas que continúa despertando intriga y admiración hasta nuestros días. La influencia de la industria del cine mexicano en la vida de los hijos de Tin Tan fue mucho más profunda y compleja de lo que muchos imaginan, y se manifestó en cada elección, en cada oportunidad que se presentó o se cerró, y en cada desafío que tuvieron que enfrentar con el paso del tiempo. Crecer llevando un apellido que representaba carisma, talento y genialidad en la pantalla grande no solo les abrió algunas puertas, sino que también los colocó bajo una presión constante por estar a la altura de un legado que parecía imposible de igualar. En una época dorada del cine mexicano dominada por círculos cerrados y favoritismos, el acceso a los papeles importantes no siempre dependía del esfuerzo o la capacidad, sino de decisiones internas que marcaban quién podía brillar y quién quedaba relegado a la sombra. Para los hijos de Tin Tan, esto significó enfrentarse a obstáculos silenciosos pero persistentes, ya que mientras otros avanzaban con mayor facilidad, ellos cargaban con comparaciones constantes con la figura de su padre y con juicios que provenían tanto del público como de productores, directores y colegas que los observaban con recelo. Esta presión se volvió aún más intensa cuando el cine mexicano comenzó a transformarse, cambiaron los géneros, las tendencias y el gusto del público, y el espacio para continuar un legado clásico se redujo notablemente. La mezcla de expectativas desmedidas, exclusión y favoritismos influyó profundamente en sus decisiones profesionales y personales, generando en muchos momentos frustración, inseguridad y una sensación de injusticia que dejó huella en su desarrollo emocional y artístico. Aún así, algunos lograron abrirse su propio camino, adaptarse a los cambios, reinventarse y demostrar que, aunque la sombra de Tin Tan era enorme, también era posible construir una identidad propia y aportar algo auténtico a la cultura que su padre ayudó a forjar. En definitiva, la industria del cine mexicano fue para ellos tanto un espacio de oportunidades como un terreno difícil,
donde la fama heredada podía ser un privilegio, pero también un peso complicado de llevar, dejando valiosas lecciones sobre resiliencia, expectativas y la profunda influencia de la historia familiar en la vida de las nuevas generaciones. El legado de Tin Tan, reconocido mundialmente por su talento, su carisma y su humor único, trasciende con creces su contribución al cine y la comedia mexicana. Es, en realidad, una lección profunda sobre la complejidad de la fama y cómo un apellido puede ser tanto un privilegio inmenso como una carga difícil de sobrellevar. Llevar el apellido Valdés abrió puertas que habrían permanecido cerradas para muchos, otorgando acceso a escenarios, oportunidades y reconocimiento que pocos logran alcanzar en toda su vida, pero al mismo tiempo impuso expectativas imposibles de cumplir, comparaciones constantes y una presión silenciosa que acompañó a sus hijos y descendientes durante años. Crecer bajo la sombra de un ídolo universal no es sencillo. Cada gesto, cada decisión y cada tropiezo se amplifica por la historia familiar y por la mirada del público, generando una vulnerabilidad emocional que rara vez se comprende desde fuera. La fama de Tin Tan dejó una huella imborrable en la memoria colectiva, pero también mostró que el éxito, por más brillante que luzca, tiene un lado oscuro. El resplandor de la fama puede eclipsar la vida personal, crear conflictos familiares y hacer que los logros de quienes vienen después sean evaluados a través del prisma de un legado que no siempre pueden controlar. Esta reflexión nos invita a ver que detrás de los aplausos y las carcajadas existe una fragilidad humana que alcanza incluso a quienes parecen inalcanzables, que la fama no garantiza felicidad ni estabilidad y que cada apellido famoso esconde historias no contadas de esfuerzo, sacrificio y desafíos invisibles. La historia de la familia Valdés nos recuerda que los legados se heredan de manera compleja, que la admiración pública no siempre se traduce en bienestar personal y que cada generación debe encontrar su propio camino para reconciliarse con el pasado, aprender de él y transformar la carga de un nombre en una lección sobre resiliencia, humildad y el valor de la identidad individual. En última instancia, el lado más oscuro del legado de Tin Tan nos enseña que la fama y el éxito son solo una parte de la vida, y que la verdadera medida de un legado no se encuentra únicamente en la gloria que dejamos, sino en cómo enfrentamos los desafíos que esa gloria impone a quienes vienen después. La historia de los descendientes de Tin Tan revela un legado lleno de contrastes, donde el talento y la fama de Germán Valdés dejaron una marca imborrable, pero también un peso difícil de llevar. Entre secretos familiares, tragedias inesperadas y comparaciones constantes con un ícono, sus hijos enfrentaron desafíos que pocos podrían imaginar, mostrando que incluso los apellidos más legendarios esconden sombras profundas. Los rumores sobre maldiciones familiares y misterios sin resolver nos recuerdan que la fama nunca garantiza felicidad ni tranquilidad, y que cada generación debe luchar por encontrar su propio camino bajo la sombra de un nombre reconocido. Esta historia nos deja claro que la gloria de Tin Tan siempre estuvo acompañada de su lado oscuro, enseñándonos lecciones sobre el éxito, la fragilidad humana y la complejidad de crecer bajo la mirada de un ícono. Si has llegado hasta aquí, el canal te lo agradece y no olvides suscribirte para no perderte nada sobre las vidas de las celebridades que marcaron nuestra historia. Hasta el próximo vídeo.